Primeramente quiero darle las gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí delante de ustedes y poderle compartir su palabra. Y quiero que, por favor, si el pastor puede hablar por mí. Amén. Gracias. Gracias te damos, Señor, por este mensaje que nos vas a traer a través de Miguel Ángel, Señor, que tú pongas tus palabras a través de sus labios, de su boca, Señor, y nosotros estemos atentos a lo que tú nos quieres transmitir a través de él por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús lo bendecimos y te damos la gloria y la honra y a ti, Señor. Amén. Amén. Para mí es una bendición poder compartirles, como ya he dicho antes, la palabra de Dios. Muchas veces esperamos a sentirnos completamente preparados para hacer algo que Dios nos está llamando a hacer y pensamos, cuando tenga más experiencia o cuando esté más preparado, ¿no? Pero muchas veces Dios no espera que nosotros nos sintamos preparados. Dios espera que seamos obedientes. Quiero hablar sobre los dones, de aquello que Dios nos ha dado. Y quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Porque todos tenemos algo, quizás no todos tenemos el mismo don, no tenemos las mismas capacidades, talentos, oportunidades, ¿no? Pero todos tenemos algo que Dios nos ha dado. Y muchas veces podemos cometer el error de mirar lo que tiene la otra persona y pensar, yo quisiera tener eso, tener su don, o yo quisiera cantar como él, por poner un ejemplo. Pero mientras estamos mirando lo que Dios le dio a otro y no lo que nosotros tenemos, lo que Dios puso en nuestro corazón y en nuestras propias manos. Por eso quiero que esta noche nos hagamos una pregunta. ¿Soy consciente de lo que Dios me dio? Y entonces ahora quiero leer 1 Pedro 4:10, que es el texto principal, que dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Quiero que nos fijemos especialmente en dos partes, que primero dice, cada uno según el don que ha recibido, y después dice, ministrelo a los otros. Y ahora, ¿cómo podemos aplicarlos? Primeramente, Dios nos dio algo. Y luego, segundo, es que Dios espera a que hagamos algo con ello. Y ahora, durante esta predicación, quiero que veamos 4 cosas, 4 puntos. El primer punto lo he titulado, todo lo que tenemos viene de Dios. Antes de hablar de utilizar nuestros dones, tenemos que entender de dónde vienen. Porque si no sabemos de dónde vienen y no lo entendemos, podemos utilizar nuestros dones de manera errónea o equivocada. Entonces vamos a leer Santiago 1:17. Pido si alguien puede leerlo en voz alta, por favor. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ninguna bonanza ni sombra de variación. Amén, gracias. Amén. Pues la Biblia dice toda buena dádiva, es decir, todo regalo, todo aquello bueno que tenemos. Todo aquello que tenemos viene de arriba, viene de Dios, que Él nos lo ha dado como un regalo. Y esto parece algo sencillo, pero si realmente lo entendemos, puede cambiar nuestra manera de vivir. Porque nosotros fácilmente podemos pensar, esto es mío, yo conseguí esto, o yo soy bueno en esto. Y sí, nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que estudiar y tenemos que trabajar. Pero detrás de todo esto hay algo que no podemos olvidar, que Dios fue quien nos dio el talento, quien nos dio ese regalo. Porque si tenemos facilidad para hablar con las otras personas, Dios nos dio este talento. Si tenemos facilidad para enseñar a los demás, Dios te dio ese talento. Facilidad para escuchar a las personas, Dios nos dio ese talento. Si tienes una voz para cantar, Dios te la dio. Y si tienes conocimiento de la palabra, Dios te permitió conocerla. Entonces la pregunta cambia, ya no es solamente ¿qué tengo? Ahora la pregunta es ¿qué me ha dado Dios? Y después viene una pregunta todavía más importante que es ¿para qué me lo ha dado? Porque si Dios es quien me lo dio, entonces no puedo pensar que puedo hacer lo que quiera. Porque voy a poner un ejemplo, por ejemplo, que alguien nos presta un coche, el coche no es nuestro, pero podemos conducirlo y podemos utilizarlo. Pero sabemos que tenemos una responsabilidad sobre algo que
la otra persona nos lo ha confiado. Entonces, con los dones es algo parecido. Dios nos ha confiado cosas o dones. Y 1 de Pedro 4:10, como hemos leído, utiliza una palabra muy importante que es administradores. Que un administrador no es el dueño, sino es el que cuida algo que pertenece a otra persona. Y nosotros somos los administradores de lo que Dios nos ha dado. Eso también significa que algún día tendremos que responder por cómo hemos utilizado aquello que recibimos. Y esto nos lleva a pensar que si Dios me dio un talento, ¿lo estoy utilizando para Él? Si Dios me dio un don, ¿lo estoy poniendo al servicio de la iglesia? Porque quizás estamos pidiendo constantemente, Señor, dame más, Señor, dame otra oportunidad. Y quizás Dios nos está diciendo, primero utiliza lo que ya te di. Y esto es algo que personalmente creo que debemos de pensar, porque muchas veces queremos algo nuevo de Dios, pero todavía no hemos sido fieles con lo anterior. Queremos más responsabilidades, pero todavía no estamos siendo responsables con lo que ya tenemos. Por eso esta noche podemos comenzar con esta pregunta. ¿Estoy siendo un buen administrador de lo que Dios puso en mis manos? Ahora con el segundo punto, que también lo he titulado, todos los dones de Dios tienen un propósito. Entonces en Romanos 12, 6 y 7, para que otra persona lo pueda leer, por favor. Amén. Amén. Entonces Pablo habla de varios dones, de diferentes dones, ¿no? Habla sobre la profecía, el servicio y la enseñanza. Y podemos ver algo muy importante, que no todos tienen el mismo don. Y esto es importante porque vivimos en un mundo donde constantemente nos estamos comparando, vemos lo que tiene la otra persona y podemos pensar, yo quiero hacer lo que hace él, yo quiero tener lo que tiene la otra persona. Pero quizás Dios nunca quiso que tú fueras esa persona. Dios quiere que le seas fiel siendo tú mismo. Y ahora, porque el versículo es largo, la parábola de los talentos, que es en Mateo 25, 14, 30, que Jesús cuenta sobre que un hombre se fue lejos y entregó sus bienes a sus siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1. Y cuando regresó pidió cuentas y el que recibió 5 había trabajado con ellos. El que recibió 2 también había trabajado con ellos, pero el que recibió 1 decidió enterrarlo y guardarlo. Y hay algo aquí que me parece muy interesante, que es que ese 1, el que tenía 1, no fue condenado por tener 5. Fue confrontado porque no hizo nada con el que tenía, que eso es muy diferente. Y quizás Dios no te ha dado 5 talentos, no te ha dado 2, pero que a lo mejor solo nos ha dado 1. Y hay que estar agradecidos con ello. Pero la pregunta no es, ¿por qué Él tiene 5 y yo solamente tengo 1, un talento? La pregunta es, ¿qué estoy haciendo con mi talento, con mi propio talento que me ha dado Dios? Entonces a veces pensamos, yo no puedo hacer mucho, yo no tengo tanta experiencia para hacer varias cosas. Y Dios nos está pidiendo que tengas lo que tiene la otra, no te está pidiendo lo que tengas lo que tiene la otra persona. Dios te está pidiendo que seas fiel con aquello que Él te dio a ti. Por eso no desprecies lo que Dios te ha dado solamente porque no se parece al don de otra persona. Ya por el tercer punto, que es el don que Dios te dio no es para esconderlo. Otra vez quiero volver a Mateo 25, que es sobre la parábola de los talentos nuevamente. Y ya habla un poco de ella, pero quiero detenerme en el tercer siervo, al que le dieron solo un talento y que decidió enterrarlo y guardarlo. La pregunta es, ¿por qué lo guardó ese talento? ¿Por qué lo enterró? Él mismo explica que tuvo miedo y creo que aquí podemos encontrar algo que también nos ocurre a nosotros, que es el miedo puede hacer que enterremos aquello que Dios puso en nuestras manos. Y nos hacemos preguntas nuestras propias que ¿y si no lo hago bien? ¿Y si me equivoco? ¿O qué van a pensar de mí sobre lo que haga? Y entonces hacemos algo muy sencillo, que es no hacemos nada. Entonces no hacemos nada, nos quedamos donde estábamos y puede parecer que no hacer nada es lo más seguro, porque si no hago nada no puedo equivocarme. Pero hay un problema, que tampoco estaremos utilizando lo que Dios nos dio. Y por eso Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 1:6, que es aviva el fuego del don de Dios que está en ti.
porque algo que está encendido puede apagarse. Y quizás esta noche hay personas que recuerdan cómo eran antes, que antes oraban más, antes buscaban más de Dios, tenían más pasión o servían con alegría, pero con el tiempo se fue apagando poco a poco. Y quizás esta noche Dios no te está diciendo, busca algo nuevo, quizás te está diciendo, vuelve a encender lo que ya puse en ti. Aviva el fuego, vuelve a servir, vuelve a orar, vuelve a buscar, porque un don que no se utiliza puede quedarse enterrado. Y hay algo que quiero dejar claro, que es que no necesitas ser perfecto para servir a Dios. Porque yo mismo podría pensar ahora mismo que si es mi primera vez predicando, o que todavía me queda mucho por aprender, que todavía no tengo experiencia para predicar, pero de todo se empieza. Y sería fácil dejar que esos pensamientos me hicieran pensar, entonces no lo hago, no quiero hacerlo. Pero si Dios me ha abierto una puerta, tengo que serle obediente. Y lo mismo puede ocurrir con las personas que estamos aquí, ¿no? Que a lo mejor estamos esperando a sentirnos completamente preparados, o que sea el momento perfecto que nosotros queremos, pero a lo mejor Dios quiere que demos nosotros el primer paso, que no significamos que no debamos prepararnos, o sea, que no significa que no tengamos que estar preparados, pero también debemos de orar, debemos de aprender, debemos de crecer, seguir leyendo la palabra de Dios, pero no podemos esperar a ser perfectos para empezar a servir. Ya por el cuarto y último punto, no se trata de cuánto tienes, sino de qué haces con lo que tienes. Y aquí quiero llegar al último punto, que es, volvamos al texto principal, que es 1 de Pedro 4:10, que quiero leer: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Y quiero que nos fijemos en ministrelo a los otros, en esa frase, que es que el don tiene un propósito, y ese propósito no es simplemente que nosotros seamos reconocidos, es servir a los demás. Y esto es muy importante porque incluso algo bueno como un don puede convertirse en algo malo si nuestra motivación es equivocada. Si solo queremos que nos vean, que nos aplaudan o cosas así. Entonces pero el propósito de Dios no es nuestra gloria, sino es la suya, es la gloria de Dios y la bendición para los demás, para el prójimo. Por eso Pedro dice, ministrelo a los otros, no dice guárdalo, utilízalo para ti, dice ministrelo. Y aquí quiero hacer unas preguntas. Si Dios te dio experiencia, ¿a quién estás ayudando con ella? Si Dios te dio conocimiento, ¿a quién estás enseñando con ella? Porque quizá pensamos que servir a Dios significa solamente estar en una plataforma, y no. Servir a Dios también puede ser algo que nadie ve, como, no sé, limpiar la iglesia, por ejemplo. Y todo esto tiene valor delante de Dios, porque Dios no está mirando solamente lo grande que parece lo que hacemos. Dios mira nuestra fidelidad y el corazón. Y aquí volvemos a la parábola de los talentos, que el hombre que tenía 5 recibió más, y el que tenía 2 recibió menos. Pero los 2 recibieron las mismas respuestas: bien, buen siervo y fiel. Y eso es lo que quiero que nos quede esta noche, que Dios no está comparando con la persona de al lado, Dios quiere que seas fiel con lo que puso en tus manos. Y quiero terminar volviendo a la pregunta con la que comenzamos: ¿qué estás haciendo con lo que Dios puso en tus manos? No quiero que esta pregunta se quede solamente en la cabeza y que la olvidamos, quiero que esta noche nos la hagamos personalmente, que no miremos a nuestro lado, que no pensemos en otra persona, que pensemos en nosotros mismos. ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Qué te ha dado Dios? Piensa por un momento, ¿qué talento, qué don, qué oportunidad, qué conocimiento, qué ha puesto Dios en tus manos? Entonces, esta noche descúbrelo mediante... Se me ha ido, perdón. A ver. Entonces, quizás Dios te ha dado algo que lleva mucho tiempo sin utilizar, o que tenemos guardado, enterrado. Entonces, que antes estaba encendido y ahora está apagado por cualquier cosa, ¿no? Porque no lo hemos utilizado. Y a lo mejor necesitamos decir: Dios, ayúdame a ser fiel con lo que ya me diste. Santiago 1:17 nos recuerda: todo buen regalo viene de Dios. Romanos 12 nos recuerda: tenemos diferentes dones. Mateo 25, con la parábola de los talentos, nos recuerda que no debemos enterrar lo que Dios nos confió.
Segunda de Timoteo 1:6 nos recuerda, tenemos que avivar el fuego que está dentro nuestra. Y Primera de Pedro 4:10 nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Por eso esta noche quiero dejarte con 3 preguntas. ¿Qué me ha dado Dios? ¿Estoy utilizando lo que me ha dado? ¿Estoy utilizando lo que Dios me dio para bendecir a otros y glorificarle a Él? Y quiero decir algo más. No importa si tienes un talento o 5, no importa si tienes mucha experiencia o poca, si estás empezando o ya llevas muchos años en la iglesia. Dios quiere que seas fiel. Por eso, hermanos, no enterremos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No desperdiciemos aquello que Dios nos ha confiado. Seamos fieles en Dios. Y que podamos decirle abiertamente a Dios en nuestras oraciones, Señor, todo lo que me has dado viene de ti. Ayúdame a utilizarlo para ti. Porque al final no se trata de cuánto tenemos, se trata de qué hacemos con lo que Dios nos dio. Y que cuando llegue el día de encontrarnos con nuestro Señor podamos escuchar, bien, buen siervo fiel. Ahora quiero hacer ya una oración para finalizar la palabra. Señor, gracias por todo, gracias por lo que ha puesto en nuestras manos, Señor Jesús. Gracias porque cada don, cada capacidad, cada talento, cada oportunidad y cada bendición vienen de ti. Perdónanos si hemos enterrado aquello que nos has dado y si hemos tenido miedo o si hemos dejado que el desánimo apague el fuego. Hoy queremos entregarte nuevamente nuestros dones, nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestra vida. Ayúdanos a utilizarlos para servir a otros y para glorificar tu nombre. Aviva el fuego en nosotros y ayúdanos a ser fieles con lo que ya nos has dado. Y sobre todo que nunca busquemos solamente tus dones, sino que busquemos tener una relación cada día más profunda contigo. Señor Jesús, gracias porque has utilizado mi palabra, Señor Jesús, mi cuerpo, mi vida para transformar tu palabra en palabras, Señor Jesús, para que tus hijos puedan escucharla, Señor Jesús. Gracias por la vigilia que hemos tenido hoy, Padre amado. Escucha nuestras peticiones, nuestras oraciones, Señor Jesús. Te damos gracias para que ahora nos lleve bien a casa, Señor